Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos García. Soy estudiante de maestría en ciberseguridad de la Universidad Camilo José Cela, Madrid, España. En este, en este video hablaremos sobre el algoritmo de cifrado de BitLocker. Como primer punto hablaremos qué es BitLocker. BitLocker es una herramienta de cifrado que ha sido implementada por Microsoft Windows para proteger los datos de los usuarios. BitLocker se integra en el sistema operativo y evita que ciberdelincuentes roben la información que se encuentra almacenada en el disco. BitLocker es una herramienta de cifrado que nos permite proteger la información de un posible robo. Esta herramienta de BitLocker cifra volúmenes enteros. Esto quiere decir que puede cifrar todo el disco o simplemente parte del disco, lo que significa que los datos se vuelven ilegibles sin una clave de cifrado adecuada. BitLocker es una herramienta implementada por Windows, como habíamos dicho anteriormente, que se encuentra disponible desde Windows Vista hasta en la actualidad el Windows 11. Importancia de BitLocker. El cifrado es un método eficaz para garantizar la seguridad de los datos. Esto significa que solo la persona que conozca la clave de cifrado podrá acceder a los datos protegidos. La solución de cifrado de disco completo implementada por BitLocker está diseñada para proteger la información de un atacante que tiene acceso a un dispositivo. Esto podría ocurrir en varios escenarios, como por ejemplo, dispositivos perdidos o robados. Los ordenadores portátiles se utilizan cada vez más en las organizaciones y empresas y es fácil perderlos o que se los roben, ya que el atacante podría tener acceso a la información sin ninguna dificultad. Dispositivos desechados. Los ordenadores son desechados sin destruir, en este caso, adecuadamente su almacenamiento. Esto podría ser clave para los atacantes, ya que podrían acceder a información sensible. Empleados deshonestos. Los empleados deshonestos siempre, en este caso, están detrás de muchas fugas de datos y en este caso, al aplicar BitLocker, se puede utilizar para mitigar el problema, revocando el acceso a los datos almacenados en el dispositivo. Características de BitLocker. BitLocker tiene las siguientes características. Cuenta con un cifrado de unidad. BitLocker cifra todo el contenido de la unidad, incluyendo el sistema operativo, los programas y los datos del usuario. Protección de acceso. Esto quiere decir que requiere de una autenticación, una contraseña o una clave de recuperación para desbloquear la unidad. Posee integración con hardware. Se integra con un módulo de plataforma segura, TPM, con la finalidad de mejorar la seguridad. Este módulo de plataforma segura o llamado TPM se integra prácticamente, es un dispositivo o un chip que viene integrado en la misma placa base de la computadora. Cuenta con una protección contra cambios del sistema. BitLocker detecta cambios del sistema, cambios no autorizados en el sistema, lo cual ayuda a prevenir la manipulación de la unidad. Tiene una administración centralizada. Esto quiere decir que las organizaciones pueden implementar BitLocker en múltiples computadoras. Ahora vamos a ver los modos de cifrado de BitLocker. Para el cifrado de BitLocker existen tres mecanismos de autenticación, los mismos que se muestran a continuación. El modo de funcionamiento transparente, donde la clave de cifrado de disco se dará a conocer al sistema operativo si es que los archivos de inicio de arranque no han sido modificados. Por lo general, este modo de funcionamiento es muy vulnerable a un arranque en frío. ¿Qué quiere decir un arranque en frío? Un arranque en frío es cuando el atacante roba, roba o descifra la clave de cifrado del disco al momento del arranque del sistema operativo. El modo de autenticación de usuario. En este modo es donde
donde se requiere que el usuario proporcione una clave de autenticación en el prearranque de la computadora. Por lo general, este modo de autenticación es vulnerable a un ataque rootkit. Que es un ataque rootkit? Es un tipo de software malicioso diseñado para ocultar la existencia de ciertos procesos o programas en el sistema operativo. Esto puede que el atacante siempre utilice con fines de mantener un acceso no autorizado al sistema, en este caso sin ser detectado. El modo de USB: el usuario debe insertar una USB que contenga una clave del equipo para poder arrancar el sistema operativo. Este modo también vemos que es vulnerable a un ataque de rootkit, como mencionamos anteriormente. Funcionamiento del algoritmo BitLocker. BitLocker utiliza algoritmos criptográficos para cifrar y proteger los datos almacenados en el disco, pero para su funcionamiento cumple con los siguientes procesos. El proceso uno, que es el cifrado de disco; el proceso 2, que es el proceso de generación de claves; el proceso 3, que es el proceso de protección de claves; y el proceso 4, que es la clave de recuperación. A continuación vamos a ir viendo un poco más detalladamente de cada uno de ellos. Empezamos con el proceso uno de cifrado de disco. BitLocker cifra todos los datos en el disco utilizando el modo de cifrado de bloque completo, que viene configurado por default. Para ello utiliza el XTS AES, que es un algoritmo de cifrado, y utiliza una clave de 128 bits para los discos internos de arranque y de datos. Más adelante veremos un poco más detalladamente lo que significa el algoritmo AES. AES CBC, con una clave de 128 bits para las unidades externas y una memoria flash USB. Proceso 2. Generación de claves. BitLocker genera claves criptográficas para cifrar y descifrar los datos. Existen tres. La clave de cifrado de volumen. Esta clave se utiliza para cifrar y descifrar los datos, se genera de manera aleatoria y se cifra con una o más claves maestras. Clave de cifrado de clave maestra. Esta clave de cifrado de clave maestra se utiliza para cifrar la clave de cifrado de volumen. La clave de cifrado maestra se deriva de una contraseña o se almacena en un archivo. Clave de cifrado de unidad, que se deriva de la clave de cifrado de volumen y se utiliza para cifrar y descifrar los datos en la unidad física. Seguimos con el proceso 3, que es la protección de claves. BitLocker utiliza varias capas de protección de claves para garantizar la seguridad. Estas capas pueden incluir un módulo de plataforma segura conocido como TPM, una contraseña, un PIN de usuario, una tarjeta inteligente para autenticar al usuario antes de bloquear las claves criptográficas. TPM no es más que un chip integrado independiente ubicado en la placa base, y su función principal es la gestión segura de claves criptográficas. Seguimos con el proceso 4, que es la clave de recuperación. BitLocker genera una clave de recuperación o una copia de seguridad de las claves criptográficas utilizadas para cifrar la unidad del disco. Esta clave de recuperación se puede guardar en un lugar seguro y se utiliza en el caso de que se pierdan las claves de autenticación. Ahora vamos a ver el proceso de cifrado de BitLocker. Para el proceso de cifrado de la unidad de disco, BitLocker admite varias opciones diferentes. Esto depende ya de la capacidad del hardware del dispositivo y del nivel de seguridad. Estas opciones incluyen BitLocker con TPM, que es un módulo de plataforma segura; BitLocker con un dispositivo USB; BitLocker con un TPM y un número de identificación personal conocido como NIPT. BitLocker con módulos de plataforma segura. El módulo de plataforma segura se encuentra instalado en la placa base del equipo y utiliza un bus
un bus hardware para comunicarse con el resto del equipo. El TPM tiene la posibilidad de crear claves criptográficas y cifrarlas de modo que solo el TPM pueda descifrar. Cada TPM cuenta con una clave maestra denominada clave raíz de almacenamiento, conocida como SRK, que se almacena con el propio TPM. El modo TPM es el modo de autenticación más sencillo de implementar. El modo TPM solo ofrece el menor grado de protección de datos y puede verse afectado por posibles vulnerabilidades en el hardware o en los componentes de inicio anticipado. Aquí teníamos el diagrama lógico de BitLocker con un módulo de plataforma segura y aquí podemos observar los diferentes procesos que realiza. Vemos que es el proceso cero, el proceso uno que es el módulo de TPM, el proceso 2 donde se descifra la clave maestra, el proceso 3 donde se descifra la clave de volumen completo. Y tenemos los componentes del diagrama de BitLocker con el módulo de plataforma segura. Tenemos que es el TPM. El TPM ya conocemos que es el módulo de plataforma segura. El PCR, que es el registro de configuración de plataforma y sirve para asegurarse que el sistema no haya experimentado cambios no autorizados antes de descifrar el disco. El BMK, que es la clave de maestra de volumen y se genera durante el proceso de cifrado de BitLocker y se utiliza para cifrar y descifrar la clave de cifrado de volumen. El SRK, que es la clave raíz de almacenamiento, es una clave de cifrado utilizada para proteger la clave de volumen. Y tenemos el BFEK, que es la clave de cifrado de volumen completo y se utiliza para proteger los datos almacenados en un volumen cifrado. Esta sería la explicación del diagrama de BitLocker con TPM, la cual explicaré directamente en el diagrama. Como proceso 1 tenemos un proceso 1A y 1B. El proceso 1 empieza con el arranque del BIOS. El BIOS arranca el sistema operativo y también arranca el TPM. En ese momento también se inicializa el registro de configuración de plataforma, conocido como PCR, para verificar la integridad del sistema. Como proceso 2, si los valores del PCR coinciden con los valores esperados, el TPM usa la clave raíz de almacenamiento conocida como SKR para descifrar la clave maestra de volumen. Como proceso 3, con la clave maestra de volumen descifrada, se descifra la clave de volumen completo. Como proceso 4, con la clave de cifrado de volumen completo, se descifra los sectores del disco. Y ya como proceso 5 tenemos que los datos de texto sin formato, eso ya se utiliza para aplicaciones o diferentes procesos. Aquí tenemos el diagrama lógico de BitLocker con una USB. Aquí está la explicación del diagrama de BitLocker con USB y explicaremos en el diagrama. Y como podemos observar, este diagrama lógico también está compuesto de 5 procesos. El proceso 1 es donde arranca el sistema operativo y solicita al usuario que inserte un dispositivo conocido como USB que contiene la clave de cifrado. En el proceso 2, con la clave de cifrado del USB, se descifra la clave maestra de volumen. Aquí en el proceso 3, con la clave maestra de volumen, se descifra la clave de cifrado de volumen completo. Y aquí en el proceso 4, con la clave de cifrado de volumen completo, se descifran los sectores del disco.
Y como proceso 5 ya sabemos que los datos del texto sin formato, eso ya se utilizan para aplicaciones o diferentes procesos. Y por último, veremos BitLocker con TPM y NIP. Se puede configurar para requerir dos factores para descifrar datos cifrados con BitLocker. El primer factor es el TPM y el segundo factor es un NIP, es un número de identificación personal. Agregar NIP se dice que mejora significativamente la seguridad de la tecnología BitLocker en términos de capacidades de uso y administración. Esta opción al usuario se le solicitan dos contraseñas para usar al equipo, una para BitLocker en el inicio y otra para el equipo en el inicio de sesión. El NIP proporciona una seguridad adicional, pero como ya conocemos es muy vulnerable a los ataques de fuerza bruta, pero también está diseñado para resistir ataques de diccionario. Este sería el diagrama de BitLocker con NIP. Aquí tenemos la explicación del diagrama de BitLocker con NIP, lo cual le explicaremos como lo hemos hecho anteriormente, directamente en el diagrama. La explicación sería la siguiente. Aquí tenemos igual que este diagrama también está compuesto de cinco procesos. El proceso 1A y 1B sería que el 1A es el arranque de la BIOS, el arranque del sistema operativo y también arranca el TPM. Adicional a eso también se inicia el registro de configuración de plataforma PCR para verificar la integridad del sistema y adicional a eso aparece la otra seguridad que sería el NIPT. Se le solicitará al usuario si los valores del PCR coinciden con los valores esperados y además de eso el NIP es el correcto. El TPM, conocido como el módulo de plataforma segura, descifra la clave maestra de volumen utilizando la clave de almacenamiento de raíz conocida como SKR. Aquí en el proceso 3, con la clave maestra de volumen, se descifra se descifra la clave de cifrado de volumen completo. Y aquí en el proceso 4, con la clave de cifrado de volumen completo, se descifran los sectores del disco. Y con el proceso 5 ya conocemos que los datos de texto sin formato, esos ya son utilizados para diferentes aplicaciones o procesos. Ahora vamos a ver qué tipo de cifrado utiliza BitLocker. BitLocker utiliza el algoritmo de cifrado AES, Advanced Encryption Standard. El algoritmo AES es un estándar de cifrado simétrico. ¿Qué quiere decir un cifrado simétrico? Que utiliza la misma clave para cifrar y para descifrar la información. El algoritmo AES procesa bloques completos de texto en claro de 128 bits con claves criptográficas estándar de 128, 196 y 256 bits. Además, utiliza una matriz de estado de tamaño 4x4. En el cifrado asimétrico BitLocker, el cifrado convierte los datos en un formato llamado texto cifrado y en la parte del descifrado convierte este texto cifrado en texto legible o texto original. Aquí podemos ver todo el proceso de cifrado simétrico, donde ingresa el texto en plano, pasa por la llave de encriptación y se convierte en un texto cifrado. Y para el proceso de desencriptación, como es un proceso, como es un cifrado simétrico, utiliza la misma clave que utiliza para cifrar, utiliza la misma clave para descifrar. Y por último tenemos aquí la salida ya del texto en plano. Aquí vamos a hablar un poco del origen del cifrado del AES. El estándar Advanced Encryption, o también llamado ROINDEL, este nació en 1997, cuando el Instituto de Normas y Tecnología estadounidenses, NIST, decidió organizar un nuevo estándar después que el Data Encryption Standard DEST empezase a ser susceptible
a los ataques de fuerza bruta. Para ello, el NIST organizó un concurso en el que pudiese participar toda la comunidad criptográfica con la condición de que el nuevo algoritmo debería ser desclasificado de una forma en que todo el mundo pudiese usarlo, además de usar claves de cifrado de más de 128 bits con un sistema de cifrado simétrico. En lo que respecta a seguridad, el algoritmo AES cuenta con todo el respaldo de los Estados Unidos, ya que se considera seguro y robusto. En la actualidad se dice que no hay manera de romper el cifrado mediante un ataque de fuerza bruta, ya que tiene una clave de 256 bits, donde hay 1.1 por 10 elevado a las 77 combinaciones posibles, y la posibilidad de descifrar es casi nula, simplemente porque las combinaciones exceden la capacidad de cómputo de cualquier ordenador del mundo. El cálculo del proceso de encriptación del AES. El algoritmo de encriptación AES es utilizado para la aplicación del cifrado de BitLocker y se calcula de la siguiente manera. AES 256 pasa por 14 rondas de encriptación. Cada una realiza procesos de sustitución, transposición y mezcla de texto en plano de entrada para obtener así el texto encriptado a la salida. Cada ronda pasa por distintos procesos matemáticos que, dependiendo del tamaño de la clave, se convierte en un algoritmo indescifrable. La información se estructura en bloques de matrices de 128 bits con columnas con 4 filas y 4 columnas. Aquí podemos ver la matriz de estado que se genera, una matriz 4x4, y las operaciones que realiza, las operaciones de sustitución, permutación y a veces operaciones polinómicas. Decimos que para una clave de 128 bits el algoritmo realiza 10 vueltas. Si la clave es de 192 bits, el algoritmo realiza 12 vueltas, y para una clave de 192 bits se requiere 14 vueltas. En cada de una de estas vueltas se usará una clave de vuelta generada a partir de la clave maestra o principal. Operaciones del proceso de encriptación del AES. Como podemos observar, tenemos 4 operaciones principales de este proceso de encriptación. El Aaron Key, esta es la ronda que tiene que ver con las claves, y en cada caso se ejecuta una operación lógica XOR con un subconjunto de la clave. La operación SUBBYTE, donde se sustituye los bytes de todo el bloque para producir un valor alternativo imposible de descifrar mediante computación convencional. La operación SHIRT-ROUNDS, donde se mueve todos los datos de la matriz. La operación MISCOLUMNS, donde se aplica un XOR bit a bit y una multiplicación de matrices que lleva a un resultado final de 4 filas y una columna, por lo que volvemos los datos secuenciales y dejamos de tener la matriz. Este sería el algoritmo del proceso de encriptación, el algoritmo modelo, el mismo que funciona de la siguiente manera. El algoritmo de cifrado comienza con la función o la operación denominada Aaron Key, la misma que realiza la suma de XOR exclusivo entre los bytes del mensaje y los bytes de la clave. Ejemplo, si tenemos una clave de 128 bits, se calcularán 10 subclaves por cada vuelta y se realizan las siguientes 4 operaciones durante 9 vueltas. Las operaciones de SUBBYTE, SHIRT-ROUNDS, MISCOLUMNS y Aaron Key. Para finalizar el proceso de encriptación, se repiten solo las operaciones de SUBBYTE, SHIRT-ROUNDS y Aaron Key, dando lugar a una matriz de estado final con 16 bytes que formarán el criptograma, resultado de cifrar el primer bloque de texto en claro. Esta sería la explicación, lo que hablamos anteriormente. Este sería el algoritmo de desencriptación, del proceso de desencriptación del AES.
el mismo que funciona de la siguiente manera, que tenemos que para el descifrado se recorrerá el algoritmo en sentido inverso y se utilizarán las funciones inversas en estas operaciones, las operaciones de el inverso de subwise, el inverso de rounds, el inverso de mid columns y el inverso de Aaron key. También tenemos que el AES tiene usos y aplicaciones reales. El algoritmo de encriptación AES es ampliamente utilizado en aplicaciones y sistemas como BitLocker de Windows, todo ese proceso que venimos explicando en todo el trabajo, que se utiliza para el cifrado seguro de datos de en disco, el WinRAR o ZIP7, que se utiliza para el cifrado de los ficheros comprimidos, el WhatsApp, que se utiliza para el cifrado de chats de extremo a extremo, en Telegram para los chats secretos, para el software freemium LastPass, que es un gestor de contraseñas. Todos estos utilizan el algoritmo de descifrado, el AES. Otros algoritmos de cifrado de BitLocker. Además del AES, hay otros algoritmos que son parte de las tecnologías que contribuyen a la implementación y funcionalidad de BitLocker. Tenemos el algoritmo de hashing. BitLocker utiliza el algoritmo de hashing para verificar la integridad de los datos. Generalmente se utilizan los hashing 256, RSA, que se utiliza en BitLocker para proteger las claves de cifrado. Se cifran con claves RSA, proporcionando una capa adicional de seguridad. Algoritmos de cifrado el algoritmo de derivación de clave se utiliza en BitLocker para generar claves a partir de contraseñas o códigos PIN proporcionados por el usuario. Este proceso ayuda a fortalecer la clave utilizada para cifrar y descifrar los datos. Algoritmos de generación de números aleatorios. BitLocker también utiliza para generar valores criptográficamente seguros que se apliquen en diversos procesos criptográficos. Como punto final tenemos las fuentes bibliográficas. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Nos veremos en una próxima. Gracias.